rompimos la barrera de los 16 y de qué manera. Se fue hasta 16.84, estuvo en la mañana, hasta ahorita está en 16.86 el dólar. ¿Cómo es? No, mira, cubano, tú que estudiaste en la hermana República de Cuba, tú sabes que hay que analizar estos indicadores en base a una realidad material, ¿no? O sea, Hegel, que posteriormente su pensamiento lo retomó Carlos Marx, decía que no hay que, bueno, no decía tal cual, pero lo voy a interpretar a nivel de México 2023, que hay que analizar los datos duros, no pensar con el hígado ni con las vísceras. Va a haber una serie, existe una serie, y perdona la palabra palabrota porque no es mi programa, y perdona Adelante, adelante. el atrevimiento, hay una serie de estúpidos como este pseudoeconomista Páramo y como esta otra señora Pesina, que pobrecita da clases de economía, o sea, imagínate a sus alumnos, que todo lo bueno que le ocurre a la economía mexicana es por factores externos. Y cuando el peso se devalúa a 20 centavos en un deslizamiento que es natural en ese sistema neoliberal que está al borde del colapso, todo es culpa de AMLO. Todo lo malo es culpa de AMLO, todo lo bueno, AMLO no tuvo nada que ver. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Por qué el peso mexicano, después de los 2 peores años de una pandemia que todavía sigue, después de haber llegado a rebasado, casi tocado los 26 pesos, ¿por qué cuando otras monedas como el peso argentino y la lira turca se están devaluando, por qué el peso mexicano se está revaluando? O sea, ¿por qué? Y yo sé que estas personas, ya no digamos los fachitos y los bots de redes que, pobrecitos, ellos, digamos, en el lenguaje computacional, actúan a un nivel verbal muy bajo, sino estos señores que tienen títulos, según ellos, que tienen maestrías en economía, según ellos, ¿por qué no pueden salir de ese dogma neoliberal? Que, como vuelvo a repetirlo, es un sistema colapsando. Vemos indicadores en Reino hundido, no unido, hundido. Vemos gente abajo de cada puente en Estados Unidos, viviendo en la calle, estudiantes viviendo en sus coches. Vemos Alemania desindustrializándose. O sea, vemos cómo estos países se están yendo a la mierda. ¿Y por qué México mantiene una inflación, no voy a decir baja, pero aceptable? ¿Por qué los sueldos están subiendo y por qué la moneda se está revalorizando? Cuando no van a existir en medios tradicionales, pero cuando escuchemos cubano a personas con que le suba un poco de agua al tinaco, como decimos aquí en México, y expliquen qué es lo que ha hecho bien este gobierno, qué es lo que ha hecho bien el presidente, qué es lo que ha hecho bien el secretario de Economía, qué es lo que ha hecho bien la secretaria de Hacienda. Ahí vamos a entender por qué, mientras el peso argentino se está yendo a las nubes, mientras la lira turca se está yendo a las nubes, México se está revalorizando. Si no hacemos ese análisis cubano, pues no vamos a pasar de estos matraqueros neoliberales que, o sea, en serio, por vergüenza, si yo fuera la señora Pesina, si yo fuera Sergio Sarmiento, si yo fuera David Páramo, me retiraría, no volvería a hablar una sola cosa de economía en mi vida y me dedicaría, no sé, a, como se dice acá en el norte, a descular hormigas cubanas. No, y es increíble, fíjate, desde que comenzó en el 2018, cuánto ha bajado el peso, cuánto se ha valorizado. 5 o 6 pesos mínimo se ha subido. Eso te quiere decir que algo está pasando en la economía mexicana. Y pasamos de una pandemia de 2 años, 3 años, que estuvo durísimo, que aquí, Horrible. de verdad, daba tristeza ver todos los negocios cerrados, los restaurantes cerrados, una tristeza en la calle, dejándote entrar de uno en uno a los supermercados, todos tapados, todos cubiertos. De verdad que vivimos momentos históricos, pero también fue histórica la recuperación de México, la recuperación con la vacunación de toda la gente. De verdad, México ha hecho las cosas muy bien y hay que reconocerlo. Al que le duela, al que le arda el anillo, pues que se ponga vitacilina, porque de verdad se ha hecho muy bien, la economía va muy bien, se están haciendo obras de infraestructura durísimas, grandísimas, bárbaras. México va para arriba mucho, mucho, muy rápido y se está valorizando mucho. Por supuesto, los gringos están asustados también porque el peso mexicano fuerte quiere decir muchas cosas, pero México yo creo que ya ha actuado de verdad sin endeudarse, sin adquirir deuda externa y moviendo el mercado interno. Y al mover el mercado interno, el externo solito viene. México, con toda esta obra de infraestructura, hay mucho trabajo, tiene una de las tasas de desempleo más bajas
del mundo también. Eso es otro indicador. El nivel de salario, cuánto ha subido el salario mínimo, casi 80%. Entonces, todas estas cosas que decían que eran inflacionarias, se ha demostrado que no. Que esta teoría de estos tecnócratas no ha funcionado. Además, ¿por qué en los demás gobiernos, en los anteriores, vamos a poner los dos sexenios anteriores, no se valorizó tanto el peso como se ha hecho ahora? Por la mala economía, por la corrupción, por la robadera, por todo lo que hicieron toda esta bola de delincuentes. Pero bueno, nunca le vamos a dar gusto a la derecha, ni tiene que ser nuestro objetivo darle gusto a ellos. El objetivo tiene que ser seguir adelante, avanzar, e irnos con todo, como va México, que es una máquina, una locomotora imparable, hermano. Sí, mira, o sea, tú tal cual acabas de explicar, cubano, de manera muy sucinta, por qué va bien la economía de México. O sea, cuando estamos bajo el yugo neoliberal, 40, no, en Japón se habla de una década perdida, ¿no? O sea, aquí fueron 4 décadas perdidas, 40 años. O sea, 6 sexenios y cacho. O sea, de poquito antes ya empezaba a desmoronarse el estado del bienestar, entre comillas, del PRI. Bueno, cuando un país, y no tenemos por qué usar palabras así muy rebuscadas, cuando un país hace infraestructura, cuando un país le da empleos a su gente, aunque sea el mínimo, pero un mínimo que ha subido, que se ha mantenido a la par de la inflación, cuando hay apoyos para todas las familias, bueno, no quiero pasar a perjudicar a nadie aquí en mi familia, pero me acabo de dar cuenta porque cuando el presidente dice, no, que 10, 15 millones de personas tienen un apoyo, yo decía, bueno, pues mi familia, afortunadamente todos trabajamos de alguna manera u otra, pero no, o sea, uno de mis padres ya cumplió más de 65, ya tiene un apoyo, que puedes decir es mucho, es poco, pero pues el señor, o sea, de hambre no se va a morir, sigue trabajando, pero si se quiere dar un gusto, si quiere pagar sus servicios, su luz, su agua, lo puede pagar con una tarjeta, o sea, hay dispersión de fondos, hay infraestructura tangible, o sea, hay un tren, hay una refinería, hay carreteras. Yo te puedo decir, digo, con todos sus asegúnes, aquí en Baja California yo no había visto, gracias a las alcaldesas y pues ahora es gobernadora, yo no había visto que en Mexicali no hubiera baches. O sea, sé que es para, digo, la persona de Ciudad de México, que es una megalópolis, dice, no, pues pinche Mexicali, una ciudadcita, entre comillas, de 1 millón de habitantes y fracción. Que bueno, tú sabes que Copenhague y que Reykjavik y estas ciudades tienen menos de 1 millón de habitantes, ¿no? Tampoco estamos hablando, o sea, de un pueblito. Entonces, yo lo estoy viendo tangiblemente, cubano. No sé si tú te interese o por trabajo tú cruces al imperio a veces, o visites allá, hayas visitado allá. Pero yo te puedo decir, o sea, porque yo lo he vivido, volvemos a hablar de hechos materiales, no de idealismo y no de ideología neoliberal, sino de hechos tal cual que yo puedo comprobar. Llevan al menos 30 años en la zona del sur de California, que es la que más conozco yo, que estoy hablando de San Diego, Los Ángeles, no han hecho infraestructura nueva en 30 años los gringos. No, o sea, son las mismas autopistas, son las mismas, o sea, trenes, sabes que no tienen, o sea, tienen lo mínimo, se les descarrilan a cada rato, o sea, yo veo una posibilidad. Por cierto, ahora van a hacer otra mega obra, van a hacer un segundo piso en Tijuana, cubano, imagínate. Sí, se lo copiaron a Manuel. Sí, no, tal cual, y es el gobierno de Morena, pero fíjate, acá sí puedes viajar cuando gustes, aquí tienes tu casa en Tijuana. O sea, del aeropuerto de Tijuana, que es uno de los más visitados del país. Bueno, en Baja California tenemos 2 ciudades grandes, tenemos 2 aeropuertos internacionales, pero el de Tijuana, pues es otra cosa, ¿no? Sí, y del aeropuerto va a llevar a playas de Tijuana, te va a sacar a Rosarito, a toda la costa, o sea, un segundo piso. Básicamente los gringos van a estar de su lado, allá por Otay, allá por San Isidro, por National City, así, o sea, muriéndose de envidia van a ver esa obra, porque ellos no han construido nada. Pero ¿qué tal mandarle dinero a los nazis de Ucrania, cubano? Así es, y ahora 800 millones más en bombas de racimo que están prohibidas internacionalmente. Sí. ¿Por qué no quiere decir? Son bombas muy criminales, se quedan las que no explotan, después los civiles la pisan y es como una mina, es increíble. Oye, hermano, pero ya metiéndonos un poquito